Hola, hola grupo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que bien, espero que todos bien, espero que me están escuchando, me reciben bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí estamos. Vamos a esperar a ver si se conecta alguno de nuestros compañeros, alguno más, y ya le damos inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? Recuerden que, bueno, la clase anterior no pude estar presente, así que, bueno, vamos a ir retomando en la última parte, en la última clase, perdón, donde nos fuimos quedando, ¿sí? ¿Les parece? Obviamente que voy a subir ahora a continuación la última clase con la que estuvimos justamente trabajando, que fue la de inversores. Digo bien, a ver, en realidad trabajamos con los cálculos. ¿Recuerdan? Habíamos trabajado con la parte de cálculos, que ya lo subo a continuación, sobre todo para saber si había, había algunas preguntas, sobre todo para realizar. ¿Bien? A ver, vamos a subir primero. Acá, dimensionamiento de la instalación solar. Y vamos a subir también, ahora a continuación, la clase anterior, nuestra clase anterior, que tiene que ver con la parte de lo que son los inversores solares, en este caso en particular. ¿Bien? Recuerden que les había mandado un pequeño manual, justamente para que lo pudieran ir viendo a medida que vamos avanzando en la semana. ¿Bien? Esta fue nuestra última clase, por ahora. Bien, ahí está. Vamos a ver, vamos a esperar un cachito. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, vamos arrancando con lo que vimos anteriormente, ¿les parece? A ver, ¿estamos prontos a arrancar? Sí, somos seis. Somos seis. Generalmente eran seis. A ver, grupos, recuérdenmelo porque como somos poquitas clases recién que estamos juntos, no sé si alguien subió algo más al grupo de WhatsApp, pudo avisar que no venía. ¿Saben algo? Yo para más o menos ir a saber si podemos esperar a alguien o comenzamos. Bueno, a ver, vamos a comenzar con esta primera parte. Vamos a comenzar con esta primera parte, ¿les parece? Eh, si yo veo, por ejemplo, ahora sí de esta forma, de esta manera, cuando hablamos de inversor solar, ¿sí? ¿A qué vamos a hacer referencia cuando hablamos de inversor solar? Justamente, si hablamos de un inversor solar, hacemos referencia a poder pasar, por ejemplo, de un tipo de corriente a otro. ¿Está bien? No solamente la corriente, obviamente, sino que vamos a elevar también que la tensión de salida, ¿sí? Por supuesto. En este caso en particular, vamos a ver justamente que tenemos una entrada de tensión de 24 volt, perdón, y una salida de corriente alterna de 230 volt a 50 Hz, ¿sí? Obviamente, si podemos ver lo siguiente, ¿no? Buenas Corriente tardes. continua. Disculpe. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entrada de 24 volt no hay sinusoide, no hay movimiento justamente de alternancia entre ciclos positivos y ciclos negativos. Eso se da únicamente en corriente alterna, ¿bien? Em, Función principal de lo que tiene que ver con un inversor solar, obviamente que tiene que ver con el cambio, ¿sí? Del estado de una tensión de un punto a otro, ¿está bien? Pero el controlador o el inversor no solamente cumple esas características, sino que cumple otras más todavía. Por ejemplo, se encarga de mantener eh, con una carga ideal, por ejemplo, el banco de baterías, ¿está bien? ¿Qué más puede ser el inversor solar, por ejemplo? El inversor solar en realidad nos va a dar información o cierta información de interacción, ¿no? De cómo está circulando la tensión dentro de un circuito solar o fotovoltaico, ¿bien? Entre otras cuestiones. La clase pasada fue que eh, trabajamos justamente con cálculos o dimensionamientos. ¿Recuerdan eso? ¿Se escucha el audio mío? ¿Se escucha el...? La clase pasada no tuvimos la otra de eso, ¿no? No, no, la otra, perdón. Sí, 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 tal cual. La otra. Cuando digo la otra es verdad. En la clase anterior no tuvimos, justamente, pero habíamos visto
la primera etapa del dimensionamiento de un sistema solar o de un sistema fotovoltaico, ¿bien? En el cual teníamos o tenemos, ¿sí? Unos pasos a seguir, ¿está bien? Esto, no sé si yo no tengo el teléfono ahora a mano, recuérdeme si lo habíamos subido al grupo de WhatsApp, sí, lo habíamos subido, esto lo habíamos enviado, ¿está bien? Lo hemos enviado al grupo de WhatsApp, en el cual podíamos ver una primera etapa, un primer paso. Por ejemplo, habíamos calculado una determinada cantidad de potencia. Cuando hablamos de potencia, obviamente que estamos hablando de watts, y en el cual esa potencia, una vez obtenida, podíamos decir lo siguiente. Por ejemplo, si tuviésemos 5000 watts de potencia, lo íbamos a multiplicar por un factor de seguridad, que en definitiva se llama potencia ponderada, que es ni más ni menos que era para qué, para sobredimensionar la instalación eléctrica. Vamos a ir retomando un poquito de lo que habíamos visto, pero en definitiva, pregunto yo al grupo, en definitiva, ¿para qué queremos o cuál es el objetivo de sobredimensionar la instalación fotovoltaica o eléctrica en definitiva? ¿Para qué cuál es el objetivo en realidad de sobredimensionarla? Para estar ¿Qué, siempre por encima del 80% de baterías y para evitar descargas ah, profundas. Mira, bueno, Damián, va por ahí también, exactamente. Por ahí también va, con el tema de lo que tiene que ver, lo que decís, Damián, tiene que ver con la parte de acumuladores, ¿no? Acumulador de banco de baterías, en este caso en particular. Lo que dice Damián está bien. Falta algo No más era, profe, todavía. A no era ver, por si había más Carlos. consumo de lo que se También, podía sí, pedir. señor. Bien, eso tiene que ver por si hay en alguna ocasión un consumo extra. Damián, ahí está nuestro compañero Carlos, también, muy bien. ¿Hay algo más que le podemos agregar? Algo más le podríamos llegar a agregar. Se lo dejo a ustedes a ver. ¿Qué más podría llegar a ser? Consumo, muy bien. Acumulación de energía en el banco de baterías por cualquier inconveniente que pudiéramos llegar a tener. Perfecto también, muy bien. Pero había algo más. ¿Qué podría llegar a ser? Es que en no me caso de hacer acuerdo. una expansión de, digamos, electrodomésticos adicionales, como por ejemplo, no sé, poner más teles, más aires acondicionados o algún otro Sí, lado. claro. Bueno, eso es como lo que decía nuestro compañero recién, ¿no? O sea, agregarle más carga o más consumo eléctrico, en este caso Damián, a el sistema en general, ¿no? Un consumo extra, muy bien. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí, por supuesto. Hay algo que es mucho más simple todavía, ¿sí? Que cuando lo vean a la imagen se van a dar cuenta que es realmente algo simple. ¿Qué puede llegar a ser aparte de lo que ustedes dijeron? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Para qué quiero yo sobredimensionar la instalación solar? ¿Qué les resulta esto, por ejemplo? A ver. Para Por cuando hay si más no tiempo, eso, haya profe, no sé. Por más. mal, claro, tal cual, por cuestiones que no podemos manejar, que son inmanejables para nosotros los pobres mortales, que es justamente el factor climático. ¿Está bien? Yo puedo manejar el Sí, tema del por si no haya luz consumo. solar. ¿Cómo decías, Carlos? Perdón. Que si no, por ahí no había mucho sol Porque es solar, o un sea que filtro en la luz definitiva solar, esto, claro. claro. Esto es un filtro, termina siendo un filtro para nosotros, ¿está bien? Esto que yo les voy a mostrar es, por ejemplo, a ver, grupo, lo mismo, fíjense la diferencia, ¿no? Lo que vamos a tener entre un día y otro, pero el sistema, nuestro sistema, perdón, tiene que estar preparado para poder compensarlo ante posibles pérdidas de energía, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá. Es el mismo lugar, en la misma locación, nada más que fíjense que hoy tenemos un día completamente despejado. Es el mismo lugar, ¿está bien? El tema es que el factor climático no lo podemos manejar. No lo podemos manejar. ¿Lo podemos sobredimensionar al circuito en definitiva? Sí, obviamente. A todo el circuito lo podemos sobredimensionar. Pero ante este problema, no. Entonces, para evitar justamente, porque obviamente que sea, para mí por lo menos que me gusta, sería ideal que todos los días estuviese mínimamente despejado, pero obviamente que no se puede. Como no se puede, tenemos que poder compensar esas pequeñas pérdidas. Ah, y recuerda una cosa más también. Todo sistema fotovoltaico, o sea, todo sistema solar, se calcula o se dimensiona siempre en qué tipo de, en qué tipo, por ejemplo, de circunstancias. Tiene que ver con ni más ni menos que
la estación del año, ¿está bien? Si es invierno, si es verano, siempre se va a hacer justamente o se va a hacer una dimensión de un sistema fotovoltaico. Generalmente se utiliza la temporada de invierno, ¿está bien? Generalmente se utiliza la temporada de invierno. ¿Por qué? Y bueno, porque es el momento del año o es el periodo del año en el cual menos producción de qué tenemos. O recibimos menos Energía, qué, energía. Energía. de energía. ¿Cómo se llamaba esa energía, en definitiva? Solar, solar. Energía solar, pero tenía o tiene en definitiva un nombre en particular, ¿no? Que en definitiva Pico es hora, pico hora. eso sería solar pico, que es el momento de mayor producción de energía, exactamente, en el cual eso también influye, lo que decís recién, porque influye en el tema de los cálculos, ¿está bien? Va a depender también de la irradiancia solar que nosotros recibimos, de la cantidad de irradiancia solar. Tiene que ver y está relacionada obviamente con la hora solar pico, no solamente con la hora solar pico, sino que en definitiva está relacionada también con el punto geográfico en el cual estamos ubicados, ¿está bien? Ah, sí. Em, Eso tiene eso mucho que ver. obviamente tiene mucho que ver. Recuerden que lo habíamos visto esto. Cuanto más cercano estamos al Ecuador, por ejemplo, no sé, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Tucumán, La Rioja, ¿está bien? Cuanto más cercano estamos al Ecuador, más producción de energía tenemos. Tenemos más irradiancia solar disponible, ¿bien? Cuanto más al sur nos encontramos, menos irradiancia solar obtenemos. Por eso que este sistema, por ejemplo, está dimensionado para qué. Y bueno, para una zona que tiene una cierta cantidad de irradiancia solar, que tiene, por ejemplo, hablando de la hora solar pico que bien mencionaste vos recién, en promedio, en verano tiene 2,5 horas solar pico, lo cual es bastante poco, también por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante poca la producción de energía que podríamos llegar a tener. Entonces, el sistema, ¿por qué en definitiva tiene 14 paneles solares? No es porque sí. Ahí en el chat Fabio y Marcelo, buenas tardes, bienvenidos muchachos al grupo. ¿Por qué tenemos en definitiva toda esta captación de energía? Esto en definitiva, ¿a qué se traduce, grupo? ¿Qué sería para nosotros como instaladores esto? Superficie de captación, ¿está bien? Toda esa superficie en realidad es captación de qué? De irradiancia solar. ¿Para qué? Como dijo el compañero, para tener una determinada cantidad de energía acumulada en una cantidad de solar pico. ¿Bien? ¿Dónde la vamos a acumular esa energía? Como dijo recién hace un ratito Damián, y en el banco de baterías, siempre y cuando dispongamos de banco de baterías. Por ejemplo, esta instalación en particular, esta ahora en particular, es un sistema que es con inyección a la red. O sea, el excedente de energía que van a producir los paneles solares se van a vender a la red eléctrica. ¿Está bien? Entonces, por el momento, no va a disponer de banco de baterías. ¿Está bien? No tiene por qué necesariamente sí o sí tener un banco de baterías. Algo de eso también habíamos comentado en la última clase que estuvimos presentes, ¿no? ¿El banco de baterías se puede poner luego a posterior? Sí, sí, por supuesto, se puede tranquilamente poner a posterior porque, y bueno, porque los inversores solares permiten, o los controladores solares, mejor dicho, perdón, permiten que el sistema se vaya acoplando a medida que uno lo va dimensionando, ¿está bien? ¿Qué significa eso, en definitiva? Que no estamos obligados a tener sí o sí que comprar las baterías, ¿sí? Tranquilamente yo instalo después un banco de baterías, lo acoplo al sistema del controlador y el conjunto del sistema funciona tranquilamente, sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? Sin Hasta consumir acá. el banco de batería. Claro, vos, por ejemplo, como te digo, no es necesario, por ejemplo, una primera inversión, no es necesario que vos tengas que sí o sí poner un banco de baterías o una batería. Vos podés ponerlo posterior, cuando puedas. E incluso podés decir, bueno, según, por ejemplo, el sistema fotovoltaico que yo tengo, puedo poner hasta una determinada cantidad de baterías. ¿Está bien? El sistema que le estaba mostrando recién Es como un auxilio, profe, ¿vale? Como tener un repuesto de es como un algo. auxilio, es como un repuesto. Sí, es porque es energía acumulada, Ramón. Es energía que yo siempre digo, hago así como que la tengo en el bolsillo, la energía, ¿no? Es energía en el bolsillo, acumulada. ¿Para cuándo? ¿Cuándo la voy a utilizar? No Claro, claro. sabemos si la vamos a utilizar ni siquiera.
pero está ahí disponible. Como decís vos, es una red de auxilio. Yo la tengo en el auto, es como que tengo un problema. Siempre estoy pensando que en algún momento pincho de error el auto y voy a tener que andar a pata. En un caso de un sistema Pero esto fotovoltaico, como, sí, dale, esto dale nomás. como, esto como es, profe. Entonces el controlador no hace falta que uno tenga batería en el día, por ejemplo, cuando hay mucho, o sea, cuando hay energía solar, no hace falta tener Exactamente. batería. No hace falta tener O sea que baterías. el Pero, controlador, como dice, el controlador controla las energías que viene de la energía fotovoltaica es, directamente para el consumo. sí, señor. Para el, bien, O sea, bien, 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 bien. o Muy sea bien. que de Sí, 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 noche tal nada más cual. se necesitaría la batería Solamente de noche. Igual para me la dijiste una noche. cosa hoy dijiste una cosa, por ejemplo, consumo, que también lo dijo Damián hace un ratito. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de consumo, hoy es un día despejado, como pueden ver acá hoy un día no, perdón, en la imagen es un día despejado, ¿no? Podemos ver No, que hay una ahora mismo buena acá en el producción día, de energía. bueno, En el día, estamos en el día todavía, ¿verdad? Porque el día todavía no terminó. Tenemos un exceso de energía, de consumo, perdón, como bien mencionaste anteriormente. Es un día completamente despejado y hay una buena producción de energía. ¿Está bien? El tema es que vos tenés un consumo excesivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos tenés un banco de baterías? Bueno, ¿qué hace el controlador en ese caso? El controlador puede determinar que la energía que está entrando, lo voy a decir a ver para que despacio para que se entienda, si no lo vamos a explicar de vuelta. La ¿Lo energía que tramita la está batería, entrando puede de, ser? Disculpe. ¿cómo decías, Ramón? ¿Lo tramita la batería el regulador? Desde el regulador toma energía de la batería para auxiliar, como deciste vos recién, la red de auxilio, para compensar la falta de energía por un exceso de consumo, como dijo nuestro compañero anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo banco de baterías? Bueno, ahí ya no tenemos esa red de auxilio, hablando de autos, por ejemplo, ¿está bien? Me o tengo sea que que habría que bajar el adecuar, consumo que se está habría. teniendo en la casa. Bien, perfecto, ahí estamos, señor. Muy bien, señor. Bien. Hay que bajar el consumo, hay que disminuir los consumos. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque el sistema no puede abastecer, ¿está bien? Al consumo energético. ¿Sí? No hay forma de abastecerlo, ¿está bien? Si llegara a ocurrir eso, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder? Nos va a generar una alarma en el sistema, ¿está bien? A ver, quiero ver si les El puedo controlador compartir. tiene El controlador tiene justamente esas que una lucecita posibilidades, que ¿no? pica. Tiene, sí, justamente quería ver si las podemos compartir ahora porque tengo un video de, pues yo le saco, trato de hacer video a todos generalmente, un video en el cual, por ejemplo, hay un exceso de consumo, ¿está bien? Y me lo marca en la pantalla, inclusive, ¿está bien? ¿Cómo me lo marca en la pantalla? Bueno, de la siguiente manera, por ejemplo, el, a ver, lo que yo quiero compartir es el manual que les envié a ustedes. A ver, denme un segundito que vamos a trabajar con el manual también, ¿eh? Acá, a ver, disco extraíble. Voy a la carpeta nuestra de Solar. Acá estamos. Acá está. Muy bien. Ahí va a aparecer en la pantalla ahora. A ver. Ahí está cargando. Bien, vamos a checar un poquito. Vamos a buscar cuáles son los inconvenientes, como yo les decía, o hablábamos en la clase de la semana pasada, la anterior, en el cual, por ejemplo, podemos visualizar el manual. Ahí estamos. Vamos a ir pasando un poquito, vamos a pasar las páginas, porque esto está justamente al final. Está justamente al final de nuestro manual, ¿sí? En el cual, al final de nuestro manual, ahí está, justamente lo acabo de pasar. Sí, exactamente, Mauricio, tal cual. Les envié el manual por el grupo de WhatsApp. Acá está, por ejemplo, ¿no? Fíjense que en el punto o el código 07, en el código 07, acá, perdón, acá está. Código 07. ¿Qué dice el código 07? 07 dice el código, después el evento. ¿Por qué se disparó una alarma que me dice 07? Dice sobrecarga. Potencia de salida, en este caso, sobrecarga, perdón.
tenemos una sobrecarga, que es lo que dice nuestro compañero recién. Hay un consumo bastante importante, ¿sí? Entonces, el sistema solar, el sistema fotovoltaico, no puede abastecer el consumo. Incluso me pasó con el tema de la batería en ese domicilio, ¿está bien? Incluso con el tema de la batería. Entonces aparecía, como ustedes pueden ver, grupo ahí, 07, una lámpara, como si fuese una lámpara bajo consumo, y una barra, una barrita en el cual indica que estamos por encima del 100% de la energía. Estamos consumiendo más del 100% de la energía, lo cual es lo máximo que pueda llegar a abastecer el sistema fotovoltaico. Entonces, ni el panel solar ni la batería pudieron abastecer el consumo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bajar consumo, como dijo nuestro compañero recién. Cuando me llaman por teléfono, el cliente me dice, no anda el sistema, no anda el sistema, no sé qué pasó. Entonces me manda un pequeño video y me dice, sale esto en la pantalla, y yo me fijo en el manual y digo, hay un exceso de consumo. No, no, pero no hay consumo porque no, siempre tenemos lo mismo encendido. Digo, lo que pasa es que si lo está censando el controlador, en este caso, si lo está censando digo bien, el controlador, es porque hay un exceso de consumo. ¿Está bien? Y en la pantalla si sale el display, el 07, el número 07, es porque obviamente es lo que tal cual lo que dice el manual, ni más ni menos. Entonces, son esas las cosas con las que por ahí luego vamos a empezar de a poco, entre todos nosotros, a familiarizarnos. ¿Está bien? Por ejemplo, códigos de En la ROM. fotovoltaica hay ¿Sí? mucho cuidado no, ve. ¿Cómo me decías, Carlos? Hay que, Perdón. hay que darle un uso con mucho cuidado, digo. Por ejemplo, Sí, tal cual. en la red eléctrica siempre yo veo, y usted también debe verlo, que a veces cuando trabajo por lo menos veo, a veces entro en la casa y hay 2, 3 televisores en todos lados y nadie lo mira. O sea, el consumo está al pedo. Están consumiendo al pedo. Sí. O sea, que No con la solamente, fotovoltaica esas cosas, por ejemplo, no se puede prácticamente hacerlo, dejarlo tirado ahí, que prenda el no, televisor o la radio no, que no, nadie no. escucha y esté ahí tirado después, ahí en la radio prendido al pedo. Todo eso no se puede hacer con la fotovoltaica. Digo, Mira, de poder se puede, pero no se debería. no se debe. Te comento algo que decís, tenés razón con lo que vos decís. La gente cuando recién se instala el sistema fotovoltaico le cuesta horrores, por decirte algo, le cuesta muchísimo, ¿está bien? Bajar Acostumbrarse. los hábitos de consumo, bajar el derroche de energía, son hábitos de consumo, como bien decís vos, estás mencionando bien. Entonces, cuando uno tiene un sistema fotovoltaico, piensa que, por ejemplo, como no está consumiendo energía de la red eléctrica de la calle, vamos a consumir, total, tenemos los paneles solares, es de día, etcétera, ¿no? Pero el tema no es que no funciona así, no funciona así. Tenemos, por ejemplo, les comento por experiencia, hay un paso bastante importante entre el día de la instalación hasta el acostumbramiento de la gente, ¿sí? A el uso racional de la energía. ¿Está bien? Como yo les decía recién, si me pasan esta imagen, por ejemplo, y donde dice la HS me está apareciendo el 07, y yo me fijo por el manual, ¿qué dice 07? Me está diciendo que hay una sobrecarga en cuanto a consumo eléctrico, entonces eh, hay que generar nuevos hábitos de consumo. Ahí está, esa es la palabra. Hay que generar los nuevos hábitos. Hay que cambiar todo eh, esa manera de derrochar energía, como bien decíamos recién, 3 televisores prendidos. O Nadie si los no, mira, profe, dimensionar de por nuevo ejemplo. el sistema, ¿no? Bueno, Ramón, en ese caso en particular, ya les comentaba yo, ¿no? En Coronel Vidal hubo que redimensionar la instalación fotovoltaica, porque pasa lo siguiente, Claro, claro. eh, en ese sistema, por ejemplo, nos dijeron, no, hay una heladera, por ejemplo, hay un par de luces, una tele, no tenemos mucho más, ¿está bien? El tema es que 2 por 3, yo me tenía que viajar hasta Coronel Vidal, ¿para qué? Para que pudiéramos ver por qué en el inversor solar siempre aparecía la misma falla. Siempre aparecía la misma falla. Las fallas que aparecían eran la falla 07 y la falla 58. ¿Está bien? Obviamente, como yo les digo, el inversor solar no va a mentir en ese caso. Nos va a indicar la falla que es real, lo que está pasando en ese momento. ¿Está bien? Entonces, a ver,
Ahora lo vamos a mostrar. Es un video muy cortito. De ese O lugar en sea, profe, particular que sí, vos decías recién, Sí, no, pero es muy Ramón, ¿eh? importante, profe, la verdad, muy importante. Porque justamente hay que redimensionar el sistema. ¿Bien? ¿Qué pasó? Vamos de vuelta, miren, por ejemplo. redimensionar. Hay que volver, claro, exactamente, volver a redimensionar el sistema energético, ¿bien? Entonces, nos aparecía como falla 07. ¿Qué significa? Sobrecarga, para empezar. ¿Está bien? Y la otra falla, en la cual nosotros teníamos el siguiente problema, era que teníamos el número 58. Falla 58. Fíjense que dice falla 58. Era tanto el consumo de la casa que incluso, como Damián lo decía al principio, el tema de las baterías, incluso llegaban casi a agotar el banco de baterías, ¿sí? El banco de Coronel Vidal no es un banco de baterías pequeño, es uno de los bancos que hasta ahora eh, es uno de los dos más grandes que he instalado, ¿está bien? En el cual en ese banco de baterías tenemos 8 baterías de 200 amperes cada una, ¿está bien? Lo cual es muchísima energía disponible. Pero volvemos al principio de lo que estamos hablando. Hay que cambiar hábitos de consumo, ¿sí? Ahí tenemos 8, son un montón muchas baterías, ¿está bien? Profe, Mucha una pausa, energía. una pregunta. Adelante, dale. Eh, hay que economizar en ese factor, hay que economizar la energía. Economizando la Ajá, energía para que no pase la sobrecarga. Para sí, tal cual. dimensionar eso nuevamente, ¿se le puede agregar más batería o un panel más? En Sí, tal caso cual, de que tal el cual. cliente no quiere, en caso de que el cliente no quiere bajar el consumo. Exactamente. Volviendo al tema, como decías vos, retomando lo que mencionaste vos recién con el tema de lo que decía Ramos, por ejemplo, ¿no? Eh, recuerden que hablamos algo al principio de las clases. En todo domicilio, en definitiva, nunca es que sacamos electrodomésticos. Yo no digo, por ejemplo, saca la computadora o regala la computadora porque consume mucho. Al contrario, siempre traemos más carga al domicilio, ¿no? O compramos otro televisor, como hablando de televisores, o tengo la posibilidad, no sé, de comprarme un aire acondicionado, pongo un aire acondicionado, y así sucesivamente. Entonces, o pongo más luminarias. Siempre estamos agregando más consumo al domicilio. Nunca le restamos consumo, ¿está bien? El tema que en este caso en particular, ahora que veo la pregunta de la heladera de Mauricio, la heladera va a depender del tema del tipo de heladera, Mauricio, también. Hay heladeras, por ejemplo, que tienen un recuadro que dice el grado de eficiencia. A, B, C, D, así, etcétera, ¿no? Las heladeras generalmente tienen, por ejemplo, no todas, pero tienen una potencia en watt entre 300 a 500 watts, más o menos, ¿sí? El consumo es relativamente pequeño. Hablando de heladera, en este domicilio en particular había supuestamente una heladera que tenía 300 watts de potencia, lo cual no fue después real. ¿Por qué no fue real? Porque tenían una heladera que es exhibidora. ¿Saben cuál? ¿Vieron la exhibidora que es la heladera de vidrio? Que vamos a comprar la gaseosa, la leche, el yogur, y está todo ahí que se puede ver. No hace falta que abramos la puerta para poder verla. Entonces, esa heladera tiene una potencia y un consumo, es el triple de una heladera convencional, de un domicilio estándar. ¿Está bien? Entonces, justamente, el sistema no lo va a abastecer. Esto no les miento, porque yo tuve que Sí, hacer un relevamiento, para- muy exhaustivo, ahí te dejo, Ramón, la palabra, de por qué había tanto consumo. En ese domicilio no saqué fotos porque obviamente estaba la gente, ¿no? Queda mal andar con la cámara sacando fotos. Yo saqué fotos muy específicas a las cosas específicas que me interesaban a mí. Cuando fuimos en una primera instancia a poner el banco de baterías, el inversor solar, los módulos solares, los módulos fotovoltaicos, etcétera, no les voy a mentir, había 6 lámparas en total de bajo consumo. Y repito, no voy a mentirles de vuelta con lo que le voy a decir. La última visita que yo me hice a Coronel Vidal, había 56 lámparas. Entonces, no hay sistema fotovoltaico que aguante. Y otra cosa peor todavía, para sumarle, si quieren les seguimos sumando problemas. Este sistema en particular es un sistema completamente aislado. Ya sabemos que, bueno, aislado significa que justamente no dispone de qué, de la red eléctrica, de energía por lo eléctrica. menos para apoyar lo que dijo hoy Ramón, si no me equivoco, dijiste, la red de auxilio sería.
sería nuestra red de auxilio. Acá no hay red de auxilio que valga, no hay red de auxilio. ¿Está bien? Tenemos el controlador, por un lado, tenemos los paneles, por otro, ¿está bien? Y después tenemos los consumos. Y las baterías, obviamente, ¿no? Y las baterías, creo que están acá, las baterías. No, es el inversor. Y las baterías. Obviamente que con ese tipo de consumo, no hay batería que soporte. Ni siquiera tampoco no hay panel solar que aguante semejante consumo. ¿Está bien? Y bueno, ¿qué hubo que hacer ahora? Hubo que ir hasta Coronel Vidal, tuve que ir hasta Coronel Vidal específicamente, hacer todo un relevamiento. ¿Qué otras cosas nos encontramos? Por ejemplo, nos encontramos con bombas de agua que no estaban dimensionadas, no estaban incorporadas dentro de esta etapa. ¿Está bien? En el plano de Entonces, este. claro, en una primera etapa, lo que nos dicen Claro, claro. es que les va a pasar lo siguiente, siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. El cliente nos dice, no, es para poner 2 luces, una heladera, un televisor, alguna computadora, por ejemplo, y después nos encontramos con que no, en definitiva hay un consumo mucho más importante. En otro domicilio, Y capaz que está ahí aparece lo que vos dijiste, profe. Capaz que en ese momento se olvidan de que tienen fotovoltaico. una de las Claro, cosas es para hacer esa, y buena la otra es energía se que, olvidan El y cliente no la está otra, de acostumbrado consumir, todavía. ¿no? lo otro, ahí sí, César, ahí vamos hablando de Fabio de uno. El tema es que pasa lo siguiente, también vi por el tema de la batería, lo acabo de ver acá recién, es tal cual. Las baterías, obviamente, no pueden entrar en descarga profunda. ¿Está bien? Se estropean. Y más 8 baterías de AGM, 200 amperes, que no son baratas. ¿Está bien? Pero bueno, cada cual después con el bolsillo que tenga, obviamente, ¿no? El tema es que, más allá del bolsillo, a nosotros, a mí como técnico, por ejemplo, me pasa que me llaman por teléfono, porque ¿a quién llaman primero siempre cuando hay un problema? Generalmente, ¿quién es? Y es el técnico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué El pasa? que hizo la instalación? Que hizo la instalación. Entonces uno tiene que salir para Coronel Vidal y uno se encuentra que cuando llega, se encuentra con todas estas particularidades. Entonces no es un problema de instalación, no es un problema de instalador, perdón, ni de instalación, ni de dimensionamiento, es un problema de hábitos de consumo. Del Y de que se consumidor. agregó, y otra cosa más, le agregamos, Sobrecarga el el consumo. consumidor, el consumidor tampoco avisó. Voy a agregar, por más que sean lámparas de LED, son 56 lámparas. Esto que estamos viendo acá es un campo lindo, ahora les voy a mostrar, en el cual es una casa de fin de semana. O sea, esta gente cuando va el fin de semana a su casa a descansar, lo cual lo veo perfectamente, no tiene reparos en cuanto a cuidados. ¿Está bien? Hay un consumo exorbitante y el problema ¿cuál es ahora? Que tienen un sistema solar muy bueno, pero tienen que compensarlo con un grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque si no agotan el banco de baterías. ¿Está bien? Y ahí vienen justamente algunos de los problemas con los que nos podemos llegar a encontrar. Tiene que Yo, alimentar por las ejemplo, baterías, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo decías, Para perdón, de la alimentar la batería? batería. Y bueno, Tiene que alimentar las baterías, por supuesto. tienen que alimentar con el grupo electrógeno, lo cual tampoco está bueno. ¿Está bien? Lo Claro, que claro, tenemos que sí. hacer es justamente el grupo electrógeno, como dijeron recién, muchachos, es la red de auxilio. Yo pinché la rueda ahora acá, cambié la rueda, fui a la gomería, la emparché y la cambié. Es para eso nada más. Pero no Pero puede ser un abuso. no podés pinchar todos Exacto. los fines de semana la rueda. No, porque si Sí, no, ¿qué ¿verdad? pasa? En definitiva, si eso lo trasladamos de una rueda, lo llevamos a batería, la batería, como dijo nuestro compañero al principio, se le corta la vida útil. En vez de tener una durabilidad de 10 a 12 años, como mínimo, ¿eh? Como mínimo, y va a tener una vida útil de 6 años, 5, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí donde empezamos con algunos tipos de problemas, los cuales, bueno, decir, bueno, yo hasta acá llegué. El sistema funciona bien, yo cuando hago una instalación, a los 30 días vuelvo para hacer todo un chequeo general. Está todo bien, bueno, hasta acá llegué. Ya a partir de acá, para la próxima vez que vaya, tengo que cobrar. No me queda otra. El Porque soporte estoy de para recarga te vuelta. afecta a la batería. Son 56 kilómetros de acá hasta Pero Vidal y eso, de profe, no se vuelta. le explica al cliente cuando se le hace la instalación, que no debe Te puedo abusarse asegurar, de... Carlos, mira, te aseguro que Sí, cuando uno yo sé se que lo sienta con dijiste, el yo sé que lo cliente, dijiste. se lo explicamos, pero hasta escrito. ¿Sabés qué hace el cliente cuando nos fuimos? No se acuerda de nada. No se acuerda absolutamente de nada. Y hay Claro, profe, al consumo, y tener hay buena consumo. energía, enchufan de cualquier artefacto y lo van consumiendo como a criterio de ellos, ¿yo?
Pero ni hablar de eso, tranquilamente, tal cual, exactamente. Después, como es la otra, como yo te decía recién, si el cliente de última llama a la empresa y dice, mira, voy a poner heladera así, así, estas características, ¿el sistema lo aguanta, lo soporta? A ver, déjame que hago los cálculos. Sí, hasta ahí lo tira bien. Si vos agregás algo más, ya no. Pero ni siquiera te avisan. Entonces, es como cuando vieron que el perro, ¿viste cuando el perro se manda alguna macana y nada, se esconde o anda con la cola, el rabo entre las patas y hay que andar adivinando por qué pasa que el sistema no funciona? Por suerte para nosotros tenemos eh, el display, como yo le decía recién, del inversor. En el Para display eso nos dice está el manual. exactamente, no, claro, nos canta exactamente qué es lo que sucedió. ¿Está bien? Y ahí, bueno, ahí podemos decir, bueno, El, manual, eh, manualcito, por supuesto. el manual es un manual que, bueno, yo como les digo, lo llevo para todos Ese, lados. es el Y, que tenemos en la manga, por supuesto, ¿no? El A que tiene en la manga. y sí, Sergio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Su audio, profe. Bueno, bueno. Hoy se me recontra complicó. Escúchame, yo mañana voy a Casa Blanco, ¿sí? Y compro los materiales y de ahí me voy para la oficina. ¿Vos a qué hora estás? ¿Tipo 9 más o menos? Bueno, y ya, si vos querés que vaya a las 10, voy a las 10. Muchachos, ¿ustedes escuchan algo o es que yo que no escucho nada? Supongo que se habrá ido a No, hablar no, por se teléfono. pausó. Tampoco escucho nada. Al profe no lo escucho. Oh, está silenciado la parte del voice. Parece que el profe ya se fue de vuelta a Coronel Suárez. Se fue de vuelta a instalar de vuelta. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo está, Carlos? ¿Todo bien? Tranqui, acá en la clase, full. Sí, no, no, tenemos que estar atentos, vos sabés cómo es el tema. Ni hablar. Está lindo esto. Al principio no me Sí, estaba sí, gustando esto, pero ahora ya me está gustando. no, pero escúchame, Carlos, ahora parece que le dimos la tecla, como te dije, bueno, es así, es todo un tema esto, ¿viste? Sí, está bien ahí. Y bueno, tenemos que aprender. Dale, más tarde charlamos un ratito, ¿viste? Dale, Ramón.
Bueno, les pido mil disculpas, ¿eh? Vieron que esto no lo hago habitualmente, pero bueno, me llamaban de la escuela y bueno, no podía dejar de atender por un tema que es una urgencia, ¿sí? Les pido mil disculpas. Bueno, No, eh, todo bien, profesor. habíamos quedado, perdón, estábamos hablando justamente, ay, a ver acá, de lo que son los mantenimientos, ¿no? Obviamente de la parte de que tiene que ver con tratar de realizarlo y que quede de la mejor manera posible. A veces se complica el tema de que quede de la mejor manera posible. Por ejemplo, en algunos casos en particular, este techo en particular, por ejemplo, si ustedes se fijan, es un techo que ya tiene sus años, ¿no? En el cual es de fibrocemento. No sé si lo habíamos visto anteriormente. Me parece que no. Lo que Me dijiste parece que la vez no. pasada que ibas a hacer, ¿ya lo hiciste? Claro, exactamente. El tema es que, por ejemplo, ese tema del techo es un techo en el cual pisar ahí arriba es bastante complicado. ¿Está bien? Ah, no No subí te la falló imagen. Esperen nadie. un segundo. Es muy complicado, es muy complejo. Hay que trabajar con... Claro, que era el techo de fibra de cemento, algo así, ¿no? Es muy complicado. Muy complejo, muy complicado. Hay que trabajar con mucha seguridad. ¿Está bien? Y después la otra es que a veces, bueno, acá nos encontramos, por ejemplo, a ver si creo que es esta imagen, con que nosotros tenemos que anclar, por ejemplo, al techo, los diferentes tipos de paneles solares. Ese techo que está hacia abajo, por ejemplo, lo tenemos que anclar, ¿sí?, a la estructura en sí mismo. La primera parte de la estructura están corridas. No teníamos forma, por ejemplo, de poder, que en definitiva hubiese sido lo ideal, nivelarlo, ¿sí? Esto vamos a intentar ahora poder nivelarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Más allá de que está instalado, se tienen que poder correr, obviamente, los paneles. El problema es que, bueno, nos encontramos a veces con estructuras que no son siempre las estructuras que uno quisiera poder trabajar. Y ahí tiene que empezar como este techo, por ejemplo, es uno, ¿está bien? En el cual obviamente pisa firme, uno pisa con mayor seguridad, no tiene problemas en cuanto a tener que pensar que acá tenemos 2,60 m y en otro tenemos 4 metros y casi 5, ¿está bien? Entonces, obviamente que cambia, ¿sí? Cambia específicamente, ahí mejor dicho, el tema de lo que tiene que ver con el anclaje. Esto no pasa nada porque se va a mover, se va a correr en sí misma toda la estructura, ¿está bien? Pero a veces, ya les digo, estamos a merced de algunos tipos de situaciones que nos podemos encontrar que son realmente a veces complicadas, ¿sí? Realmente complicadas. Ese techo, como ustedes están viendo en la imagen, es un techo que es difícil para trabajar, obviamente, ¿no? En el cual, por ejemplo, no puede andar más de una persona arriba del techo, ¿sí? A ver, otra imagen, miren, ahí está el techo, por ejemplo. ¿Está bien? Y es bastante antiguo el techo. ¿Es fibra de cemento? Es fibrocemento, ¿sí? Y en otras partes, por ejemplo, no está en la misma estructura. En algunas partes está, por ejemplo, hay una cabreada de metal, en otra parte tenemos tirantes, que los tirantes tienen el mismo tiempo que tienen las chapas, o sea que ya están bastante deteriorados, ¿está bien? Claro. Y bueno, no es tan a veces simple, hay que buscarle como un poco también la vuelta, eh, más los riesgos que esto conlleva de, de estar subidos ahí arriba, muchas cosas, ¿sí? Y, de- Obviamente en el y desde cual, abajo no se podía apuntalar nada, ¿no? no, de abajo no, porque esto antiguamente era un galpón donde se guardaban, que si no me equivoco, se guardaban micros o colectivos. Entonces, Ah, el no debe ser galpón, enorme entonces. el techo es altísimo, por un lado, a ver, porque tengo una imagen que está justo enfrente de la casa. El techo es muy alto, ¿bien? Ahora tiene departamentos, pero por ejemplo, los departamentos le Claro, hicieron bajar el techo. son galpones que hacían Son, para gal- guardar eso, los otros. claro, son galpones que usaban para guardar vehículos, ¿está bien? Entonces, esto después se amoldó o se hizo, digamos, domicilios. Se hizo una casa. Acá está, justamente. Ahí está. Ese es el lugar. Ah, se le hizo Ese es el vivienda. lugar. La hizo vivienda, exactamente. Y de hecho, fíjense que, por ejemplo,
los techos llegan a donde está la chapa, que es la empalizada, y un poquito más arriba. Al marco de la puerta, al marco de la puerta, por ejemplo, de vidrio, que podemos llegar ahí a ver, a la entrada principal, ¿está bien? Al marco de la puerta. De ahí para arriba es todo techo en vacío, y mucho más todavía, me estoy quedando medio corto. Pero bueno, acá fíjense que Está este como un techo entrepiso. es como un entrepiso que hay en vacío, no hay nada, en definitiva. Lo cual es difícil de poder trabajarlo, ¿no? Por supuesto, de poder maniobrar con toda tranquilidad ahí arriba, ¿bien? Tiene sus riesgos, obviamente. Pero bueno, hay que corregirlo. A veces se escapa también de decir, bueno, nos encontramos con este tipo de estructuras y hay que sacar ahí, vamos, Por las dudas hay que tratar pagar un de... segurito, disculpe, profe, por la seguro, duda hay no, que no, pagar un seguro segurito exacto. para... De hecho, no, acá en esta casa, por ejemplo, y en los trabajos que nosotros realizamos, No, un nos segurito piden, nos personal por exigen, las en dudas, si uno se definitiva, golpea. claro, el seguro de trabajo, exactamente. Más allá de como yo les mostraba, ¿no? Con el arnés, las lingas y demás, etcétera, hay que tener sí o sí lo que es el seguro, o un seguro, justamente, un seguro de trabajo, ¿bien? Por cualquier inconveniente que pudiera llegar a ocurrir, cualquier inconveniente que pudiera surgir en cuanto a lo que tiene que ver con a la hora de instalar, ¿no? Justamente, ¿bien? Pero bueno, hablando de todo un poco, veíamos que a veces tiene que ver con hábitos de consumo, un cuidado no tan eh, del sistema en sí mismo fotovoltaico, no tenemos por ahí cuidados con eh, con que decimos, bueno, tengo energía solar solamente, no es solamente eso, hay que cuidar también, eh, como decía nuestro compañero, no hace falta tener 3 televisores encendidos si nadie lo está mirando, por ejemplo, ¿está bien? No es necesario. A esos consumos o a esos hábitos hacemos referencia, ¿bien? Pasamos esto, que era justamente la manera de poder calcular, dimensionar en una primera instancia el consumo. Fíjense que la potencia era, en un principio, 5000 watts, ¿bien? Pero como nosotros sobredimensionamos la instalación fotovoltaica, tenemos ahora, en definitiva, una potencia en watts de 6250 watts. Eso es justamente una sobredimensión del sistema energético, ¿bien? ¿Qué más tenemos luego? La cantidad de paneles solares que necesitamos instalar para cubrir esa demanda energética, ¿bien? Tenemos que saber, aparte de eso, ¿qué más? Tenemos que poder saber la hora solar pico, o sea, la famosa hora solar pico. No es lo mismo, lo habíamos mencionado anteriormente, vivir Esa es la en la clave, noche. ¿no, profe? Es una de las claves. Hay otras formas de dimensionar el circuito también, ¿eh? Vieron que yo les comentaba cuando hicimos esto, hay como mínimo 3 formas diferentes de poder dimensionar un sistema solar, ¿bien? Esto es uno de los más básicos, por ejemplo. Es como para arrancar y familiarizarnos con eh, los cálculos, ¿está bien? ¿Qué más vimos aparte? Ah, perdón. De acá obtuvimos la cantidad de paneles. 8 paneles en total, ¿está bien? Aproximadamente. Después tenemos que ver que, bueno, justamente hay que tener en cuenta ciertos datos que nos dan justamente los paneles solares, ¿no? Esos datos de los paneles solares están justamente en la parte posterior del panel. A ver si yo tenía acá justamente una imagen de un panel. Acá estamos. A ver si se ve bien este. Bueno, no se ve tan bien. Esperen porque tenemos otra imagen más, en el cual podemos ver la información del panel, la corriente que nos entrega, la potencia que nos entrega, ¿está bien? Y la tensión de trabajo, obviamente. A ver, acá vamos. A ver. Vamos un poquito más para acá. Creo que estamos acá. Acá. Bueno. Acá obviamente tenemos una ficha técnica, ¿está bien? Creo que se va a pixelar un poco, me parece. Sí, se va a pixelar un poco. Esta parte es la parte posterior del panel solar. En esta caja, como podemos ver, tenemos 2 conductores, que son los conductores de positivo y negativo, obviamente, en el cual tenemos lo que vemos en pantalla, las fichas de conexión, se llaman los MC4, ¿sí? Ficha macho, ficha hembra. Y después tenemos la caja de conexión del panel solar, ¿está bien? Dentro de esa caja del panel solar lo que hay es un diodo. Un diodo es un semiconductor, o sea, permite que la energía que genera el panel fluya en un solo sentido, ¿está bien?
que el panel solar sea un productor de energía y no un consumidor. A eso se referencia, ¿sí? O sea, toda la energía que produce el panel va hacia el sistema, pero cuando es de noche, el panel solar se transforma en una resistencia, consume energía. Bueno, para que eso no ocurra, el diodo le impide justamente tomar energía del banco de baterías, ¿bien? Ese diodo se puede romper, sí se puede romper, no es común, no es frecuente, pero puede suceder de que sí, se reemplaza simplemente, ¿está bien? Por eso creo que esta es la cara posterior del panel solar, la parte que no se ve prácticamente de lo que es un panel fotovoltaico, ¿bien? Vamos a volver a la clase, vamos a volver a la clase que estábamos trabajando recién. Es como que el que administra, El, el que administra la energía, ¿no? sí, por ahí no sé si administra, porque sería el controlador el que administra la energía. En este caso Para que sería no se Ramón escape. el productor de energía. Yo quiero que el panel solar produzca energía, no que consuma. Entonces, cuando es de noche, para evitar que consuma energía, está justamente el famoso diodo. El diodo impide, digo bien, justamente que haya un consumo desde el panel, desde la batería hacia el panel. Desde la batería hacia el panel solar. Eso no, Y de no, que no no, y tiene, de no que no debe se pasar. produzca, que salga al exterior, no la energía, por supuesto. No, en realidad por ejemplo, la energía que va a producir el panel fotovoltaico, digamos, no es que no va a salir la energía, ojo, el panel solar va a producir siempre una determinada cantidad de energía, ¿está bien? Dependiendo del tipo de controlador que tengamos, por ejemplo, no es lo mismo, a ver si es el inversor no es el inversor, no tampoco. A ver si acá tenemos el manual del inversor, no es lo mismo un inversor justamente de estas características, ¿está bien? Que va a aprovechar toda la energía que nos va a brindar el sistema fotovoltaico, a un inversor, por ejemplo, como el que veíamos de las casillas rodantes, al que veíamos de las casillas rodantes, ¿está bien? Ese tipo de inversor, digamos como que tiene sus particularidades. No aprovecharía, o no aprovecha, mejor dicho, este que está acá, no aprovecha toda la energía que el sistema le brinda, ¿está bien? Por ejemplo, este controlador trabaja a 12 volts. Si el panel solar produce 14 volt, solamente deja pasar 12 volt. Entonces, el panel solar, como produce 14, dejan pasar 12, hay 2 volt que los desperdicia. Ahí sí, desperdicia O sea, que no justamente administra energía. bien. Este no la administra del todo bien. Sí, señor, ahí estamos. Ahora, si yo tengo un controlador, por ejemplo, de estas características, si el panel solar, por ejemplo, produce, en vez de 12, 14 o 15 volt, deja pasar toda la tensión. ¿Sí? ¿Para qué? Y para inyectar la red eléctrica, para aprovechar la energía al máximo, la máxima producción de energía. De hecho, este tipo de inversor solar se los conoce como maximizador. ¿Sí? Maximizador porque maximiza toda la energía, toda la potencia que el panel fotovoltaico o los paneles fotovoltaicos le suministran justamente al sistema en sí mismo. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos de vuelta otra vez a lo mismo. En este caso, vamos a ver que Este tenemos es, que... profe, ese es ¿Sí? otro. Se cortó un poquito el audio. Se cortó un poquito el audio. A ver, de vuelta. Sí, que está medio Ese es el controlador, la que tiene eso que, ¿cómo es? Se puede usar toda la energía. Ese es el controlador. El otro, Es el ¿cómo se llama? controlador, El otro, el me olvido inversor. ahora. El inversor, esa es otra cosa. Solamente el controlador puede hacer esa cosa. El inversor no. Exactamente. No, el inversor lo que hace es justamente pasar desde corriente continua a corriente alterna. Pero se puede Eso es lo comprar que hace. el otro un poco más potente, también se puede comprar, o solamente viene hasta ¿Sí? 12 voltios. No, vienen de 12 volt, vienen de 24, vienen de 48 volt, ¿sí? Esa es la variable que tenemos en el mercado. Ah, Dependiendo, siempre que va a depender la tensión, va a depender del circuito en sí mismo. Por ejemplo, la otra vuelta cuando trabajábamos o veíamos por ahí un sistema que tiene que ver con eh, eh, rodantes, los motorhome, los famosos motorhome, ¿está bien?
Por ejemplo, para un motorhome no es necesario poner un inversor solar de los más grandes que vienen. Con este inversor solar le alcanza y le sobra, pero le sobra, ¿está bien? Porque la potencia que maneja en definitiva el sistema es pequeña. Entonces, en este caso, por ejemplo, como la potencia es muy reducida, lo mejor o lo ideal es este tipo de controlador. Si yo tengo que manejar una gran cantidad de potencia, este controlador me sirve hasta por ahí nomás, ¿está bien? Ya después, si no, tendría que poner otro más. Todo va a depender de la cantidad de energía. Por ejemplo, este controlador es para una potencia igual o menor a 1500 watts. O sea, como máximo 1500 watts. ¿Está bien? A 12 volt. Entre 1500 watts y 3000 watts se utiliza un sistema de 24 volt. De 24 volt. ¿Está bien? Y a partir o más de 3000 watts en adelante es un sistema de 48 volt. ¿Sí? Por eso te digo, toda la tensión del circuito o la tensión de trabajo, en definitiva depende más que nada de la cantidad de potencia, la cantidad de watts que que necesite o que tengamos en el circuito fotovoltaico en total, ¿sí? Este circuito, por ejemplo, tenemos el controlador y el inversor. ¿Está bien? El inversor es máximo hasta 1500 watts de potencia. O sea que ese pequeño controlador que vemos en pantalla está más que bien. ¿Sí? Es demasiado. No es demasiado, perdón. Les quiero decir que es justo lo que necesita el sistema. ¿Sí? Más de eso ya no. Porque si Pero no, este no. es un controlador, no es un inversor. ¿Cómo? Perdón. Este es un controlador, no es un inversor. Claro. Tenemos por separado el controlador y el inversor. El inversor es el negro ese que está ahí, el controlador es el celeste, que dice 12.7 volt. Están por separado. Y después nos podemos encontrar, por ejemplo, con controladores, ¿sí? No encuentro la imagen. Con controladores, a ver, Que ese no era el 3 en 1. claro, que está todo integrado en definitiva, ¿no? Que está todo en Claro. conjunto. Está todo en un conjunto, y no lo encuentro. Es increíble. A ver este. No, este es el inversor que está por separado. Acá tenemos, este sería el inversor controlador, está todo en una sola unidad. Está todo en una sola, todo integrado, como decían recién, como decías recién, perdón. Está todo integrado en un conjunto, ¿está bien? Ahí está, por ejemplo. Está todo integrado, no hay partes, sino que es una sola, en definitiva, ¿bien? Bueno, por ejemplo, si yo tuviésemos que, por ejemplo, comprar o calcular un inversor, ¿qué tipo de inversor o controlador necesitamos? Para poder hacerlo necesitamos tener una cierta cantidad de datos. ¿Está bien? Esto lo habíamos visto en la clase anterior, la otra clase. Les recomiendo que por ahí lo repasen después cuando puedan nuevamente, ¿sí? En el cual después, por ejemplo, habíamos visto que habíamos llegado a una parte que incluso podíamos calcular la cantidad de baterías o el banco de baterías. ¿Está bien? En el cual la fórmula, fíjense que es simple porque solamente tenemos que dividir la energía total, que ya está sobredimensionada, por la tensión de trabajo. En este caso es 48 volt. ¿Por qué 48 volt? Porque es más de 5000 watts de potencia. Si yo tuviese, por ejemplo, hasta 5000 watts de potencia, sería de 24 volt. Pero como supera los 5000 watts de potencia, tiene que ser un circuito a 48 volt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir tener menos baterías también, obviamente. Es por eso más que nada. Y para saber, por ejemplo, la cantidad de baterías que yo necesito para dimensionar mi sistema fotovoltaico, la tengo acá de esta forma. ¿Sí? En este caso, vamos a calcular que, por ejemplo, es días de autonomía 3, ¿sí? Los amperes de la batería son 130 amperes. Lo vamos a dividir por la profundidad de descarga, 0.7. Nos da un aproximado de 557 amperes. ¿Sí? En definitiva, ¿cómo podemos hacer? Bueno, si tenemos 3 baterías de 200 amperes, vamos a tener en total una energía acumulada de 600 amperes. Es muy similar a la energía requerida, ¿está bien? Pero recuerden lo siguiente, La yo voy batería a hacer conectada en paralelo a eso. esas baterías conectadas en paralelo, exactamente. Pero tengan en cuenta una cosa más igual, ¿eh? ¿Cuál es el tema? El tema es que esta dimensión que estamos teniendo es para el sistema ahora, en particular.
Si el sistema se sobredimensiona más adelante, hay que volver a analizar otra vez y decir, bueno, necesitaría una cierta cantidad de paneles nuevamente, 1, 2 o 3, y una cierta cantidad de baterías, según lo que sea necesario para administrar o compensar justamente, agregar, exacto, esa cantidad de energía necesaria. Y ahí también se Acá yo, podría cambiar el controlador también, ¿no? si el controlador, por ejemplo, es de, en este caso, suponete, el controlador es de 3000 watts, de 5000 watts, por ejemplo, ¿no? Y vos aumentás la potencia a 8000, 9000 watts, sí, no te queda otra, vas a tener que poner otro controlador Controlador. en paralelo, exactamente. Y dividir dividir la instalación fotovoltaica en dos partes, ¿bien? Una parte con un controlador y otra parte con otro controlador, ¿sí? Eso es lo que se puede solucionar, ¿no? Es una solución, obviamente, ¿bien? Es más que nada una solución al inconveniente, ahí está. Es una pequeña solución al inconveniente. Acá, por ejemplo, para hacer algún que otro cálculo, les había dejado como una tablita en el cual, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, que los televisores, la heladera y las luminarias no están encendidas las 24 horas del día, ¿está bien? Sino que es por tiempo. Fíjense que, por ejemplo, acá hay una pequeña tabla que les va a servir como referencia. Por ejemplo, algo que me preguntaban hoy por el tema del consumo de la heladera. Una heladera, por ejemplo, o nevera, como también se la conoce, de clase A más, tiene un consumo muy pequeño. ¿Está bien? Fíjense que tiene un consumo de 80 watts solamente. ¿Bien? Se calcula lo siguiente: la heladera funciona al día durante 10 horas. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, después durante la noche generalmente uno no usa la heladera frecuentemente, por más que se calcula que uno abre y cierra la heladera, el tema es que, bueno, la heladera, los alimentos que están dentro de esa heladera ya conservan frío en sí mismos, están fríos, ¿está bien? Entonces no es que se pierde el frío de la heladera. Una heladera, por ejemplo, pierde mucho más frío, una heladera completamente vacía, cuando yo abro la heladera, pierde más frío que una heladera que está con elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Como yo les decía recién, ya los elementos han conservado una cierta temperatura, frío, ¿no? Obviamente. Por eso es que pierde menos frío la heladera en sí mismo. Si una heladera funciona durante 10 horas, una heladera que tiene 80 watts de potencia, fíjense que la heladera tiene 800 watts al día, ¿sí? Al día de 10 horas para la heladera, ¿bien? Si, por ejemplo, una tele o un televisor, por ejemplo, en este caso es de un tamaño medio, en el cual ese televisor tiene una potencia de 70 watts y está encendido 4 horas al día nada más, ¿bien? En el cual, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, 280 watts de potencia por 4 horas, simplemente, ¿no? Es un cálculo, en este caso, que es mucho, mucho más finito, mucho más específico, ¿está bien? Si nosotros calculamos, por ejemplo, que tengan en cuenta todos los electrodomésticos que tiene este domicilio, tiene microondas, tiene batidora, eh, iluminación, eh, si no me equivoco, tiene lavarropas, también es económico porque consume muy poco. Eh, Fíjense que, por ejemplo, nuestro proyecto en un principio tiene mucho consumo, 6250 watts, ¿está bien? Pero lo hicimos así, a grandes rasgos, en realidad. Por eso le decía que hay diferentes formas de poder calcular bien específicamente un sistema solar o un sistema fotovoltaico, ¿bien? ¿De dónde sale todo ese promedio? Bueno, de esta tabla aproximada, ¿no? De consumo, ¿bien? Fíjense que hay incluso lámparas o luces fluorescentes. Después hay Ahora, todo profe, tipo de... disculpa, la mayoría viene con un termostato que reduce toda la energía a lo más bajo del consumo, ¿yo? ¿En qué caso decías, Ramón? Perdón. Y las heladeras, la ropa, todo eso ya Ah, la viene ya medio heladera. Sí, ya. sí, sí, tal cual. Sí, sí. Las heladeras no son las heladeras Siam que tenían antes, por ejemplo, ¿está bien? Que enfriaban como los dioses, pero Claro, claro, que sí. también tenían un consumo que era, pero enorme, ¿está bien? Hoy en día las heladeras tienen un consumo muy bajo, ¿está bien? Enfrían muy bien y como decís vos, Las tienen teles lo mismo de lámpara, los que era televisores todo con también. lámpara. Los televisores de antes, como decías vos, venían todos con las válvulas, ¿está bien? Entonces
había un consumo extra bastante interesante, los viejos televisores. Hoy en día un televisor, fíjense que es de 70 watts solamente, ¿no? No tiene, es muy poquita, es muy poco el consumo que realmente tiene, ¿está bien? Y más si lo fraccionamos por hora también. Fíjense que, por ejemplo, 4 horas de promedio, 4 horas 4 horas de uso diario. Hay gente, como decía nuestro compañero recién, está encendido durante horas, mucha cantidad de horas, el TV y no se usa. O sea, no es que no se usa, no se está mirando. Entonces lo que está pasando ahí, ¿qué está? Y se está desaprovechando energía. Se está desperdiciando esa energía, ¿bien? Por eso fíjense que, por ejemplo, en este caso en particular, realmente el cálculo es bastante bajo, ¿sí? No llegamos ni a 3000 watts de potencia. Obviamente que vamos a necesitar menos cantidad de paneles, menos cantidad de baterías, y en definitiva el sistema va a funcionar realmente de una manera muy, muy eficiente, ¿bien? Esto, por ejemplo, les había eh, pasado para que ustedes pudieran hacer algún tipo de cálculo, y aparte de eso les había mandado esta información sobre el tipo de paneles solares en el cual podemos ver que tienen, por ejemplo, una cierta cantidad de potencia, ¿sí? La potencia, fíjense que siempre es 330 watts, por ejemplo. Vamos a ver que hay dos tipos de tensiones, en realidad. La tensión de trabajo del panel fotovoltaico es 38.5, ¿sí? Porque después veo que hay otra tensión que dice circuito abierto, voltaje en circuito abierto. Eso es, por ejemplo, si yo agarro el instrumento de medición y mido el panel solar sin ningún consumo. ¿Está bien? Obviamente que el panel solar me va a entregar más carga. Si yo le agrego, por ejemplo, una carga eléctrica, la tensión disminuye, ¿sí? Hay lo que se conoce como caída de tensión. A ver si me permiten, creo que tenía un videito que bastante corto, que justamente hago una prueba con una lámpara para que se pueda ver cómo la tensión, la tensión, digo bien, del panel solar disminuye cuando le agregamos un consumo eléctrico. A ver, creo que es este que está acá. A ver, vamos a bajar un poquito el volumen ahí está. Si no, de última lo suben, a ver. Fíjense que es un panel solar de 10 watts, o sea, la potencia, la corriente y la tensión que manejan son realmente pequeñas, ¿sí? Son para consumos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Obviamente no es un panel de 330 watts. Pero bueno, esa es la ficha técnica del panel. Ahora después vamos a hacer una pequeña prueba en el cual vamos a ver cómo el panel solar, incluso con una luz artificial, porque era un tubo fluorescente, me entrega una cierta tensión, pero cuando le agregamos un consumo eléctrico, una carga eléctrica, vamos a ver que algo pasa en el instrumento de medición.
Bueno, ahí estamos, ven cómo pueden, y eso que es una luz artificial, ¿eh? O sea, entrega más tensión, o incluso casi llega al nivel de tensión ideal del panel solar, ¿está bien? Pero eso es la medición del circuito abierto. Por eso es que no nos podemos guiar en definitiva a la hora de calcular un sistema fotovoltaico con esa medición, porque estaríamos calculando o creyendo que tenemos más cantidad de corriente y más cantidad de tensión cuando realmente no pasa así. Y nos vamos a dar cuenta ahora en un momentito cuando le agreguemos la carga, que es una pequeña lámpara, ¿está bien? La lámpara consume más, por eso es que voy a hacer algo así para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Chicos, ¿ustedes ven algo? Yo no vi nada, no veo nada, no me sale nada. Sí, Carlos, ¿está viendo? Se está mostrando el video, ¿ves? No, ¿Se es está que a mí viendo el no me salió video? nada. ¿Lo están viendo ahí? Sí, No, sí, a mí se no me ve, salió Fabi. nada. A los compañeros parece que sí, pero a mí no me salió nada. Bueno, hacemos una cosa igualmente, Carlos. Ahora yo lo subo al grupo. Fabio, sí, también lo puedes ver. Bueno, eh, Ah, mejor. Sí, 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 ahí lo subo, tranquilo. lo subo nuevamente, lo subo igualmente, así que por ese lado no te preocupes. Lo que estamos viendo en pantalla es lo siguiente. Es un panel solar en el cual está teniendo o estamos haciendo una medición de tensión, de voltaje, y cuando le agregamos un circuito, una carga eléctrica, la tensión justamente disminuye, ¿no? Pasamos de tener 13 volt y algo más a 8 volt, ¿sí? Hay una tensión, una caída de tensión bastante importante, ¿no? Bien, a ver, ahí estamos. Eso es lo que, a eso querían, perdón, hacíamos, o quería hacer referencia a la hora de dimensionar el sistema energético, ¿no? El sistema solar. Lo voy a ampliar un poquito, porque fíjense lo siguiente, acá tenemos una placa solar que entrega 330 watts de potencia. Después dice max power, ¿sí? Potencia máxima. Lo máximo que puede entregar es 330 watts, ¿sí? Después dice max power, máxima potencia de tensión. Fíjense que hay unos siglas que dice B corta, MP. Voltaje en máxima potencia. Eso es lo que significa, ¿está bien? El voltaje en máxima potencia de uso es 38.05 volts. ¿Bien? Pero si ustedes van un poquito más abajo, fíjense que dice de circuito abierto, o sea, voltaje de circuito abierto, VOC, 47.28. O sea, esos 47.28 lo entrega siempre y cuando no le agreguemos una carga, un consumo. Si no, si yo le agrego un consumo, la tensión máxima que puede llegar a entregar es de 38 volt. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que por ahí el video, ahora lo subo Carlos al video también para que vos lo puedas ver. Sirve justamente para poder asociar qué es la ficha técnica del panel solar cuando le agregamos una carga eléctrica. ¿Está bien? No nos manejemos siempre con la tensión más alta ni con la corriente más alta porque en realidad esos valores no son los ideales. ¿Bien? Sí, eso fue en cuanto al voltaje. Pero si vamos a la corriente es de los amperes, ¿no? Fíjense lo siguiente, por ejemplo, si hablamos de corriente de cortocircuito, intensidad justamente de cortocircuito en circuito abierto, vamos a tener una intensidad de 9,05 amperes. Si yo le agrego una carga eléctrica, una lámpara, por ejemplo, o algún otro electrodoméstico, vamos a ver que la intensidad máxima, o sea, la intensidad máxima, la potencia que puede entregar en máxima intensidad, en máxima corriente, amperes, como siempre digo, es 8.65 amperes. Lo cual obviamente ahí hay una diferencia bastante notoria con respecto a lo que tiene que ver con trabajar con intensidades que van con circuito abierto o circuito cerrado.
siempre vamos a calcular todo sistema, sistema solar con circuito, en realidad circuito cerrado, ¿sí? No en circuito abierto, ¿bien? En este caso un panel de 160 watts, ¿bien? Vamos a ver que la tensión nominal, justamente, la tensión nominal es la tensión de trabajo, por eso dice tensión nominal, es de 17 casi 5 volt, casi 5, ¿está bien? Y después tenemos la corriente máxima, la tensión nominal o la corriente nominal de trabajo. Es la corriente máxima disponible, 9.17 amperes. Esto puede pasar para que no haya confusiones. Como yo les digo, por ejemplo, y vemos en pantalla, si yo mido la tensión de un circuito, del circuito del panel, digo, wow, tengo 21, casi 22 volts. Y si mido la corriente en un circuito abierto, tenemos 9.81, casi 10. Entonces, bueno, no, en realidad no es la tensión ni la corriente exacta a la hora de tener que calcular o dimensionar un sistema solar, ¿no? Un sistema fotovoltaico, ¿bien? El último que quería compartir con ustedes, espero que lo puedan ver también, si no, obviamente vaya al grupo de WhatsApp, por supuesto. Esta es la instalación que me hizo volver como 4 o 5 veces por lo menos, ¿eh? Bueno, esta sí que no la puedo ver yo. Ahora no puedes ver, Ramón. Está filmado con el teléfono, es medio raro que se pueda ver, no es un programa, ¿eh? Está filmado con el teléfono. Ya estoy con el teléfono, por eso. Bueno, por ahí, fíjense que en ese caso Ahora es un sí, ahora sí, campo grande. ahora sí. Ahora sí. Es por el tema de la señal, entonces, cuando se para el video que no requiere tanta señal de internet del teléfono, lo podés ver tranquilamente. Por eso si yo le doy play, no lo vas a poder ver, ¿no? Bien. Esta instalación solar es la que hay que agregar ahora, o luego, mejor dicho, 6 paneles más todavía, ¿sí? Aparte de lo que ya está, son 6 paneles más, justamente porque hubo un incremento en cuanto a lo que tiene que ver con la potencia, que esos 6 paneles que están viendo en pantalla no pueden abastecer el consumo, ¿bien? Bueno, pregunta así como quien no quiere la cosa. ¿Alguien pudo hacer este ejercicio por casualidad? ¿Alguien se animó a hacerlo? ¿No? No, yo no hice, profe. Bueno, ok. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, para no... Este que está acá, el de justamente darle, o calcular, mejor dicho, perdón, el sistema fotovoltaico, lo cual era un sistema que tiene muy poquito consumo. Está bien, fíjese que son 2 lámparas de 10 watts, por ejemplo, una heladera de 450 watts, un TV LED de 350, una PC de 400, ¿está bien? En el cual tenemos que saber o determinar era justamente la cantidad de paneles solares que necesitamos, lo cual va a ser muy poquito. No hay problema, no hay problema, lo haremos luego en clase. Lo que sí tengan en cuenta que me gustaría trabajar más en clase con justamente los cálculos, ¿sí? Porque yo entiendo que por ahí en la semana, por trabajo, por familia, etcétera, por un montón de cosas, a veces no tenemos el tiempo Sí, disponible, ¿está está bien, bien? profe. Entonces, dispongamos del tiempo, en la clase va a ser mucho más dinámico, me parece, como hicimos los cálculos justamente de inclinación del panel solar, ¿está bien? Así que bueno, ya, Entendemos más rápido, se entiende mejor todo. sí, se entiende, incluso se entiende todavía mejor, ¿bien? Bueno, pero ya les digo, la próxima clase vamos a arrancar directamente con cálculos, ¿está bien? Obviamente yo voy a traer algo orientativo en el cual cada uno de nosotros va a poder hacerlo de manera individual y como decías vos recién, si hay dudas o preguntas con respecto a lo que estamos trabajando, lo resolvemos ya en la clase, ¿no? Directamente, ¿bien? Directamente en la clase, muy bien. Bueno, vamos un poquito de vuelta para atrás. Ven que vamos yendo y viniendo permanentemente, ¿no? En definitiva, tenemos diferentes tipos de
controladores y de inversores. ¿Está bien? Em, la función principal del inversor solar, obviamente que tiene que ver con el tema de la tensión con la que vamos a estar trabajando. También vamos a ver que, por ejemplo, en diferentes equipos o en diferentes sistemas, nos vamos a encontrar con lo siguiente, con que, por ejemplo, no solo tenemos nosotros los inversores, sino que también tenemos dentro de lo que son los inversores solares, los cargadores, obviamente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, solamente tuviese el inversor y el controlador, no hay cargador. O sea, no hay cargador para o para nuestras baterías, ¿está bien? Lo cual, obviamente, necesitamos eh, que se encargue justamente de poder administrar la mejor carga posible, ¿está bien? La mejor carga posible. Estoy sacando un poco para que no haya tanta imagen dando vuelta. La mejor carga al banco de baterías, ¿está bien? Ahora, qué tipo de cargador vamos a tener también, ¿no? Va a depender del sistema. ¿Es un sistema, por ejemplo, off-grid, aislado, o es un sistema on-grid? ¿Está bien? Eso también va a depender del tipo de controlador inversor que nosotros podamos adquirir, ¿bien? A ver, vamos a hablar sobre el tema del aislamiento galvánico, ¿no? El aislamiento que, por ejemplo, tendríamos que tener en el caso de que si yo toco la carcasa del inversor, del controlador, del cargador, en este caso, por ejemplo, no tengamos o no recibamos ninguna descarga eléctrica, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, que no tengamos, estoy buscando la imagen, acá está, esa imagen, esa imagen. Aquí está, cuando hablamos de aislamiento galvánico. Si yo toco el inversor, no tiene por qué en ningún momento darnos o recibimos, ¿sí?, una descarga eléctrica, ¿no? Eh, Eso también, recuerden que eh, lo habíamos trabajado en clase esto. Un segundito, a ver, grupo. Lo habíamos trabajado en clase. A ver, solar clase 11, del 8 del 4. Sí, lo habíamos trabajado en clase esto. Bueno, hagamos un repaso justamente de la clase para que podamos refrescar nuevamente lo visto anteriormente. Tiene que ver con condiciones de seguridad, ni más ni menos. A eso estamos haciendo justamente referencia, ¿bien? Fíjense que incluso el símbolo de está el panel solar, abajo hay un símbolo, que ese es el símbolo de descarga tierra. ¿Está bien? El símbolo de descarga tierra está justamente unificado, no solamente con el panel solar, sino que también está unificado con el inversor, controlador, todo eso que habíamos visto anteriormente, ¿no? Ahí está, este es el inversor. Es un conjunto en el cual no puede faltar. ¿Por qué? Y porque es parte de las condiciones de seguridad en el ambiente, ¿no? Obviamente, por supuesto, perdón. A ver qué vamos a ver acá. Eh, las exigencias, esto ya habíamos también trabajado, ¿no? Las exigencias que tiene que cumplir un inversor controlador, ¿no? Tiene que hablar justamente, habla sobre el tema de la eficiencia, habla justamente de que también tiene que tener el aislamiento galvánico necesario, las medidas de monitorización justamente que están disponibles para que podamos trabajar en cuanto al controlador. Había una imagen que justamente veíamos la imagen principal, ¿no? Justamente de la pantalla del controlador. A ver si la podemos recuperar. A ver si la podemos recuperar. Bueno, ahí tenemos un tipo de controlador, en el cual tenemos un pequeño display que nos indicaba, por ejemplo, que tenemos 12.7 volt de tensión de entrada, desde el panel, obviamente, ¿no? Desde el panel solar, ¿bien? ¿Qué más podemos ver? A ver, las protecciones que deben incorporar, las funciones. Bueno, eso tiene que ver todo con las medidas de seguridad, todo con las medidas de protecciones. Recuerden que también hay justamente temas relacionados con esto desde la clase número 6. ¿Está bien? Que ahí recuerdo alguien me había solicitado las clases de la 1 a la 6. Ahora a continuación después las estaré enviando. En el cual la clase 6 habla justamente de temas de seguridad, de protecciones, de aislaciones, etc. Todo lo que está relacionado con estas medidas de protección del inversor. ¿Bien?
Esta imagen la habíamos visto, ¿se acuerdan que la habíamos analizado y faltaba una protección? ¿Cuál era la protección que faltaba? La habíamos dicho la semana. Falta una protección ahí. Si miramos el cuadro, ¿no? El cuadro de, por ejemplo, los paneles solares tienen su protección, tienen su termomagnética de continuo. ¿Qué más falta ahí, por ejemplo? El domicilio tiene su protección porque tiene tanto la termomagnética como el disyuntor diferencial. ¿Bien? Pero falta una protección ahí sobre todas las cosas. ¿Dónde puede llegar hasta esa falta de protección? De lo que vemos en la imagen, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser? Está en el acumulador, la falla principal. ¿Tienen audio? ¿Me están escuchando? ¿Me reciben bien? Sí, sí, se escucha, pero ¿Sí se pareciera que en escucha? ese, bueno, Se corta y va bien, va bien. No, ahí, bueno, vamos a retomar entonces. La protección que está faltando es la de justamente desde el Ahora controlador sí. hacia la batería. Desde el controlador hacia la batería. Estoy buscando la imagen del. Ahí está. Ese fusible que estamos viendo en pantalla protege nada más y nada menos que el banco de baterías. Desde el banco de baterías vuelve a entrar otra vez al inversor solar. ¿Sí? Esa es la protección que vemos que está faltando en este cuadro, en esta imagen. ¿Sí? Desde el regulador hacia la batería no hay ninguna protección. ¿Bien? Lo cual obviamente debería de estar, por supuesto, ¿no? Bueno, selección del inversor justamente es algo de lo que más o menos hablamos hoy, ¿no? Según la potencia del circuito eléctrico, vamos a tener que trabajar, por ejemplo, con una tensión de 12 volt, 24 volt o incluso hasta de 48 volt, ¿no? Según lo requiera justamente el circuito fotovoltaico o el circuito eléctrico, en definitiva. ¿Bien? ¿Qué tenemos en esta conexión? Esta es una conexión que se conoce como serie paralela. ¿Está bien? Esta imagen que estamos viendo en pantalla en este preciso momento, a ver si puedo buscar justo la imagen que necesitamos. A ver, a ver. Ahí está. Es esta imagen que está acá, pero tengo otra que se ve mucho mejor. Es una conexión serie y paralelo al mismo tiempo. O sea, es un circuito mixto, en definitiva. Un circuito mixto porque tenemos las dos conexiones en un solo circuito integrado. ¿Está bien? A ver si está la imagen. Había una imagen que se ve mucho mejor para que ustedes lo puedan apreciar, en el cual estaba tomada desde costado. A ver, a ver. Bueno, en definitiva es la del video. Está bien, es la del video que habíamos visto anteriormente. ¿Está bien? A ver, si no compartimos de vuelta la parte de lo que era el video que estábamos, con el que habíamos trabajado anteriormente, ¿sí? Que es justamente este. A ver. Ahí está. Esa imagen que estamos viendo en pantalla es un circuito que es una conexión, que están conectados entre panel y panel, están conectados en serie. Y a su vez, los tres paneles en sí están conectados en un circuito en paralelo. Lo que estamos viendo en pantalla hace referencia exactamente a esto que estamos viendo ahora acá. ¿Sí? Donde recuerden lo siguiente, si los paneles solares se conectaban en serie, aumenta la tensión. ¿Está bien? Y si los paneles solares se conectan en paralelo, aumentaba la corriente. Acá lo que estamos haciendo o estamos logrando es aumentar tanto la tensión como la corriente. Las dos unidades estamos aumentando. Estamos tratando de sacarle el mayor provecho, la mayor energía al sistema fotovoltaico. Se llaman string, también como los pueden apreciar en la pantalla, o se llaman ramas también, o ramales, ¿bien? ¿Se Y puede fíjense hacer que, eso, bueno, profe? lo que estamos viendo en pantalla, O sea que en una conexión se puede hacer los dos al mismo tiempo. sí, tal cual, Carlos, exactamente. Se puede hacer exactamente ese tipo de conexión. Ojo, igualmente hacemos una aclaración, ¿no?
hay algunas instalaciones que, por ejemplo, se conectan todas en serie. Como por ejemplo yo les mostraba recién hace un momentito nada más. A ver si tenemos suerte de que engancho la imagen. Parece que no. Bueno, acá, esto que hay que hacer toda modificación. Esos paneles están todos conectados en serie, en definitiva. Están todos conectados en serie. ¿Está bien? Y Y ese para acá tener lo más que... corriente era, ¿no? No, tensión, voltaje. Atención. La Voltaje. tensión, exactamente. Ahí cuando, Carlos, como conectamos todos en serie, sí, en la tensión se dispara, ¿no? Aumenta la tensión. La corriente que vamos a manejar acá es de 18, sí, algo de entre casi 18 amperes más o menos, ¿está bien? Pero en definitiva, lo que vamos a optimizar acá es la tensión del circuito fotovoltaico, ¿bien? Acá obviamente tenemos una conexión, justamente un esquema de conexión, que está todo absolutamente también en serie, ¿sí? Todo absolutamente en serie. Es muy similar a lo que veíamos anteriormente que les mostraba sobre el Perdón, tema de lo que en es serie uno da la al otro, ¿no? exactamente, tal cual, exactamente. Entro por un panel, salgo por el otro. Entro por un panel, salgo por el otro. Claro, Eso claro, sería claro. para Uno nosotros al lado del otro, sí. uno al lado del otro. Eso es una conexión en serie. Una Esto, sola conexión, disculpe. una sola conexión, en definitiva, Positivo que con positivo, negativo con negativo. exact- no, eso sería en paralelo. Acá tenemos que Eh, conectar, tenemos un panel, dos paneles, tres paneles. Vamos a dejar un cable libre, por ejemplo, el negativo. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. El último panel me queda un cable libre también. Yo tenía negativo acá y el último panel es el positivo. ¿Sí? Esa sería la conexión en serie. Miren, vamos a dar cuenta la imagen vamos a dar cuenta la imagen de la clase, ¿sí? Acá, vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Fíjense que en el panel fotovoltaico que tengo yo, una caja de conexión donde tengo dos conductores. Uno es positivo y otro es negativo. El positivo es el rojo y el negativo es el negro. Es que fíjense en el esquema de conexión. Yo tengo un cable que lo dejo libre en el módulo 1. Dejo el cable de neutro libre. ¿Está bien? Y fíjense que ahora, por ejemplo, el positivo del módulo 1 se conecta con el negativo del módulo 2. ¿Sí? El positivo del módulo 2 se conecta con el negativo del módulo 3, ¿no? Lo pueden apreciar ahí Y así viceversa, en ¿no? la conexión. Y así exactamente, ahí Es en tenemos serie, ¿no? exactamente, ahí tenemos una conexión serie que lo que hace es aumentar justamente la tensión. Aumentamos el voltaje. ¿Bien? Esa es una conexión serie. Bueno, acá tenemos otro tipo de conexión, exactamente, donde por ejemplo podemos ver que tenemos 4 módulos solares, 4 paneles, pero que se conectan entre sí 2 paneles por cada conexión. Están compartiendo una caja de conexión, ¿sí? En este caso en particular. Acá lo que tenemos son, en realidad se llaman microinversores. ¿Qué significa el microinversor? Que, por ejemplo, cada panel solar, cada módulo fotovoltaico, no necesita o no necesitaría, mejor dicho, lo siguiente. No necesita el controlador inversor. Todo esto que estamos viendo en pantalla, lo obviamos directamente. ¿Por qué lo obviamos? Porque ya lo trae directamente el panel solar en la parte posterior, en la parte trasera. Fíjense que, por ejemplo, este que estamos viendo en pantalla, lo trae incorporado ya el panel solar que está acá. Ahí está, esa pequeña caja rectangular que se conecta en los dos paneles fotovoltaicos, ya es el controlador, y es el inversor al mismo tiempo. O sea que es mucho más Es económico. 3 en 1 también? En este caso tenemos 2 en 1, 2 en 1. O sea, tenemos dos, perdona, ¿cómo decías, Carlos? Si era 2 en 1 o 3 en 1 era. Si era 3 en 1. En este O caso sea es que 2 en 1. este podía 2. ser el regulador y el inversor, pero Al la mismo batería tiempo. al mismo tiempo, pero de ahí va la batería a la carga. En este caso, estos sistemas en particular no requieren de batería, porque justamente se ahorra el tema de la batería. O sea, se produce la energía y se la consume.
¿Está bien? O sea, Esto solamente de día serviría esto. ahí estamos, exactamente, tal cual. Solamente O sea, para ahorrar energía pasa durante el directo día. la energía, ¿no? Pero pasa directamente como 220 volt. No es que va al inversor, después del inversor por el controlador, después del controlador se va al inversor y después del inversor recién se va a la red eléctrica de la casa. Directamente, acá, directamente, el panel solar produce Pasa energía directo. y la inyecta tal cual, directamente, ahí estamos en el circuito, como 220 volt. Son mucho más económicos, son mucho más baratos, pero acá no llegan, no tenemos todavía este tipo de Aparte, más sencillo de conectar también, equipos, profe. pero mucho más sencillo tal cual. Lo Porque que vos vas pasa es que hay conectando, 2 días que no hay sol. Un día entero que no hay sol, que a veces pasa 2 días también que no hay sol. sí, el tema es que, por ejemplo, cuando no hay sol de luz, así como estamos viendo en la imagen, está nublado, pero energía hay igual. O sea, energía tenemos. El tema es que vamos a tener menos cantidad de energía. Vamos a producir menos energía, ¿está bien? Pero energía se produce igual. A no ser que sean 3 días 2 días de noche, ahí sí te diría que no, ahí no produce ningún tipo de energía, ¿no? Pero aunque esté el día nublado, aunque el día esté nublado, la producción de energía es igual. Merma un poco la producción, ¿no? Disminuye. Pero, en definitiva, la producción de energías está igual, ¿bien? En vez de producir, por ejemplo, 12 volt, vas a producir 11 volt. En vez de producir 24 volt, vas a producir 23 o 22. Pero tensión igualmente vas a producir, en lo cual es la suficiente, o sea, va a haber suficiente energía solar como para que puedas, ¿sí? Vos tener los consumos habituales de tu domicilio. A no ser que tengas mucho consumo y tengas que disminuir consumos como hablaste al principio, ¿no? Bajar o restar Claro. consumos, ¿bien? Fíjense que estos microinversores se utilizan y mucho porque vamos a lo siguiente, y justamente dice, ¿no? ¿Qué es un microinversor? Los microinversores, a diferencia de los inversores string, dice, se instalan en cada placa solar actuando como convertidor independiente que transforma la corriente continua en corriente alterna. En el momento, los microinversores y se corrigen el problema del impacto negativo que producen las sombras de los inversores string al medirse la producción de forma individual. Vamos a ver ahora qué significa eso. Los microinversores permiten la monitorización fotovoltaica de cada panel solar individualmente, ¿no? También. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre tener un microinversor y un inversor controlador único. ¿Está bien? Hay una serie de inconvenientes a veces, por ejemplo, como la que vamos a ver luego a continuación. Cuando hablamos, por ejemplo, de que también los microinversores tienen los optimizadores de potencia, lo cual es obviamente que más que bueno. Dice lo siguiente, la placa. Los optimizadores de potencia, al igual que los microinversores, se instalan en cada placa solar. No transforman la corriente continua en corriente alterna. Su función es reducir las pérdidas de un sistema solar fotovoltaico, aumentando así la eficiencia de la instalación fotovoltaica. Pueden conectarse en serie o en paralelo, dice. El optimizador busca el punto de potencia máxima de cada panel solar y suelen utilizarse como complemento, ¿está bien? A los inversores string o a los microinversores, ayudando al panel fotovoltaico cuando la producción de energía se ve afectada por sombra, por ejemplo, el optimizador de potencia aumentará su producción. ¿Sí? O sea, este pequeño instrumento que estamos acá es la respuesta a lo que vos me preguntabas recién, Carlos. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2 días nublados? Bueno, si le agregamos un optimizador al panel solar, justamente esa es la función principal. Con el tema, por ejemplo, de sombreados, este pequeño instrumento se encarga de aumentar, ¿sí?, la producción de energía. Como una pequeña batería adentro. Como una pequeña batería, como si fuese, por ejemplo, se me fue el nombre ahora, de este artefacto que es muy conocido, un elevador de tensión, por ejemplo. ¿Se ubican el elevador de tensión? Yo hago así Sí, porque el que tenía en mi casa de mi Sí, abuelo sí, era sí, sí, punto a sí. punto, sí, era, El sí, sí, famoso sí, sí. y elevador, sí. tenía una chicharra de cuando subía la tensión o bajaba la tensión, pegaba unos saltos terribles, y todavía Sí, lo tengo inclusive. un Debe elevador tener como que, un elevador de tensión. Esto de es hecho,
Esto Te es muy chupaba similar. energía de todos lados. Sí, la energía del vecino, la poca energía Sí, que sí, tenía el vecino se la sacábamos, sí, ¿no? se acá Obviamente. todo. Lo chupaban la energía. Así que justamente el que tenía el elevador de tensión zafaba. Nosotros lo teníamos en su momento. La verdad que zafamos un montón de veces con eso. Obviamente porque las redes eran malísimas de electricidad, ¿no? Bien, O sea que el Pero optimizador quédese está tranquilo que buscaban la forma de para... comprarlo. ¿cómo muchachos? Carlos. Tranquilo que buscaban la forma de comprar o inventar algo. ¿Viste? Sí, en este caso, por ejemplo, vienen en los circuitos, ¿no? Tendríamos que ver específicamente qué nos conviene en definitiva. O si nos conviene, por ejemplo, un realmente inversor, cargador, controlador, ¿sí? O si nos conviene definitivamente optimizar el sistema solar de manera individual. Y ahora vamos a ver, porque justamente hay un gráfico que muestra, por ejemplo, si el panel solar tiene sombras o no tiene sombras, cómo lo afecta, cómo lo afectaría, ¿bien? Vamos a ver que, por ejemplo, en la siguiente, vamos a la siguiente, en el cual, bueno, el funcionamiento del optimizador, vamos a achicar un poquito, ahí está. Dice, al igual que los microinversores, los optimizadores de potencia son dispositivos acoplados a la parte trasera de cada panel, permitiendo que éste opere independientemente del resto de los módulos de su fila, lo cual obviamente que es más que interesante. La principal diferencia con los microinversores es que los optimizadores de potencia no convierten la corriente continua en corriente alterna, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, dice, son convertidores de corriente continua en corriente continua. O sea, no hay tanta transformación. Toma energía como corriente continua y la potencia como corriente continua, ¿está bien? Cuya función es modificar el punto de función de la curva intensidad y voltaje, tensión, de los paneles que reciben sombras, ya que el resto sigue funcionando igual. En otras palabras, los optimizadores de potencia siguen, dice, el MPPT, que es el optimizador de potencia, ¿no? Con un voltaje fijo, dice, de cada circuito, lo que permite unificar las intensidades del ramal o del string conectados al inversor string nuevamente, ¿no? Vamos a ver el gráfico. A ver, acá. Acá podemos ver justamente una conexión tradicional, ¿sí? En el cual, por ejemplo, podemos ver que en la imagen de la izquierda tenemos justamente los microinversores, pero que cada microinversor, fíjense que se conecta con el módulo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando, por ejemplo, vemos a la derecha, vemos el microinversor con el optimizador, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál será, en definitiva, a ver, la diferencia que vamos a ver entre un sistema con respecto al otro? ¿Bien? Fíjense que, por ejemplo, la potencia de los paneles de izquierda a derecha siempre va aumentando. Tenemos una potencia en el primer panel de 247, 250, 242 y después la eleva a 248, ¿no? Como va que va fluctuando la potencia del panel según la intensidad de sombreado que pueda llegar a tener. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos el tema de las coberturas de las nubes. Algo que preguntabas vos al principio, Carlos, también, ¿no? Fijémonos lo siguiente. Por ejemplo, una conexión tradicional, por ejemplo, la que estoy haciendo yo con el tema de una conexión en serie. Si hay una parte del circuito que está siendo afectada por sombra, todos los módulos, completamente, van a bajar la eficiencia. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, instalo 14 ahora. 14 instalé. Que a uno solo le dé sombra, el resto de la instalación la afecta por igual. ¿Está bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiésemos tenido un optimizador de energía? ¿Qué pasa lo siguiente? En aquel módulo donde tengo sombreado, la eficiencia baja de un 100% al 90%. Ahora, el resto de los módulos siguen funcionando en óptimas condiciones, ¿no? Se puede ver en la imagen tranquilamente, ¿está bien? Vamos a hablar, perdón, ahí. Vamos a ver la definición que hay sobre el tema del inversor tradicional. Dice, un módulo de poca potencia, dice, reduce el rendimiento de todos los demás módulos del string, dice, en cuanto a lo que tiene que ver que es la parte del sombreado. Dice, se producen pérdidas de energía cuando hay desajustes en los módulos. Esto que estamos viendo en la primera imagen, la parte de arriba, es un desajuste. ¿Está bien? Uno solo que se ve afectado afecta al resto de los paneles. En la imagen que está por debajo dice lo siguiente, se produce
y se rastrea individualmente la energía máxima desde cada módulo. Se obtiene hasta un 25% más de energía del sistema fotovoltaico con justamente los maximizadores, lo cual está más que bueno. Y es buenísimo porque fíjese que el rendimiento del sistema en general sigue siendo prácticamente en óptimas condiciones. Bien, un poquito más quería mostrar otra cosa antes de llegar a lo que es el cierre, justamente porque esto lo vamos a ver igualmente se los voy a enviar, perdón, a la clase. No estaba este particularmente. Bueno, vamos de vuelta para atrás entonces. Vamos a ir para atrás un poquito. Acá, en la ficha técnica sobre todo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, están los inversores centrales y los inversores o los microinversores, como se los conocen, en los cuales tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en la primera, que vamos a ver lo siguiente, dice, como que si es posible que esta tecnología tenga fallas. Si yo tengo un inversor central, por ejemplo, el inversor central, ¿cuál sería para nosotros? El que mostraba yo anteriormente, ¿no? Este, por ejemplo, es un inversor central. Acá está el tema. A ver El si 3 en tenemos el 1. otro. Exactamente. Es el 3 en 1, como decís vos. Ahí estamos con el inversor central. O sea, todo el sistema pasa específicamente por este sistema en particular. Entonces, si trabajamos con un inversor central, dice, y si hay fallas, por ejemplo, dice, es muy posible. Aproximadamente un inversor falla entre 1 o 3 veces, dice, por cada 20 años. ¿Está bien? Lo cual tampoco 20 años, obviamente que es mucho tiempo, ¿no? De vida útil. Dice, lo que significa que probablemente solo requieras, dice, de hacer un solo cambio. Sin embargo, también hay posibilidad del 30% que necesites sustituirlo por segundas ocasiones o por algún otro tipo de inconvenientes. Lo cual también es una realidad que, por ejemplo, si yo me quedo sin inversor solar central, ¿qué pasa? Me quedo sin sistema fotovoltaico, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo microinversores? Ya no tenemos las mismas problemáticas. Fíjense que, por ejemplo, dice, ¿es posible que esta tecnología tenga fallas? Poco posible. Bueno, vamos a ver por qué. Dice, la estadística dice que indica que por cada 20 años solo falla uno de cada 12 microinversores. Sin embargo, podemos estar como tranquilos, dice, ya que dice, la garantía cubre esta situación. Si hay alguna falla, simplemente se reemplazará. En el caso, por ejemplo, de haber una falla, dice, ¿qué es lo que pasa? Si es un inversor central, afecta toda la producción, como recién hacía referencia, ¿no? Hay que tener en cuenta, dice que está conectado en serie, por lo que si se genera una falla, perdemos la producción durante meses. ¿Está bien? Por lo que tardamos justamente en sustituir este tipo de pieza o elemento, lo cual es verdad. Porque, por ejemplo, hay que sacar el inversor, mandarlo a fábrica, la fábrica lo revisa, vuelve, o sea, no es algo que es rápido, sino que tiene un tiempo, una tardanza, ¿está bien? ¿Qué pasa con los microinversores, por ejemplo? Bueno, dice, la afectación es mínima, ¿bien? De generarse una falla, solo se pierde una pequeña parte de la producción debido a que cada panel solar es independiente, lo cual es verdad. Lo habíamos visto recién, ¿no? Acá, en esta imagen, justamente. Sí, ¿Qué eso más? es buenísimo. Esta imagen justamente hace referencia, ¿no? Y obviamente que también habría que sacar costos, ojo, porque el tema de sacar costos, si yo tengo algún inconveniente en el sistema fotovoltaico, por un lado, si hay una nube, por ejemplo, o una sombra, el resto de todo el conjunto me queda en una eficiencia del 90%. En cambio, con el otro sistema, solamente una parte del sistema se ve afectado. El resto sigue funcionando en condiciones óptimas, ¿bien? ¿Qué pasa, por ejemplo? Dice, si se puede aumentar el sistema si así lo deseo, sobredimensionar, cosa que estábamos hablando al principio, ¿no? En un inversor central, no, porque tiene un tope. Por ejemplo, hay inversores que son de 3000 watts o 5000 watts. No se puede llevar una potencia a 8000 watts. Tendría que tener un inversor de 10.000 watts de potencia, como mínimo. ¿Está bien? Eso significa que, por ejemplo, este inversor solar es como máximo hasta 5000 watts de potencia. Si yo le quisiera agregar 1000, 1500 más watts de potencia, no puedo. Estamos limitados. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, dice lo siguiente. En- eh, con el caso de si yo deseo aumentar justamente la energía del sistema. Si es central, no podemos.
Dice, no es posible dividir o hacer un aumento de las capacidades de tu sistema, ya que cada inversor posee un límite en cuanto a paneles tiene la capacidad de soportar. ¿Qué pasa con los microinversores? ¿Hay posibilidad de aumentarlos si así lo deseamos? Sí, dice, porque se puede dividir o incrementar la capacidad del sistema, si así uno lo deseara, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque cada panel es independiente, justamente. Después la última pregunta que se hace, o que nos deberíamos hacer a la hora de proyectar o instalar un sistema, dice, si hay alguna forma para monitorear el panel por panel en la producción de estos, o sea, la producción de energía. En un sistema central no es posible. Dice, no es posible ya que podemos perder la producción al no saber identificar, dice, el panel dañado, sucio o sombreado. En el caso del sombreado un poco está como discutible, ¿no? Porque tranquilamente si hacemos un estudio de campo, vamos al lugar, podemos ver, bueno, en la sombra se genera en el panel número 3, 4, 9, 14, etcétera, ¿no? Con los microinversores dice, si se puede chequear consumo por consumo, panel por panel, o potencia por potencia, lo cual dice que sí, dice, nos permite visualizar que el panel impacta en la producción del sistema, o sea, qué panel realmente es el que está teniendo el inconveniente, lo cual está bueno, porque automáticamente desde una computadora, por ejemplo, me dice, es el panel número 25. Está buenísimo eso, por supuesto. Ya se reducen el tema de tener que ir al campo, al campo me refiero a que hay que ir al lugar, ¿no? Verificar o incluso tener que ver cuáles son las horas en las que supuestamente hay una proyección de sombra, dónde incide, Eso de qué sería manera. satelital, profe. ¿Cómo, Carlos? Sería satelital entonces. Y ya sería ahí tener que, más que satelital, tenés que ir a sentar ahí, esperar a ver, digamos, cuál es el tema de la sombra, ¿sí? Se puede No, usar si viene, si satelitalmente como. puede averiguar por computadora cuál es la falla a larga distancia, tiene que ser satelital. Y tenemos que usar de hecho, por ejemplo, para proyectar el tema de lo que son sombras, sombreados, se usa justamente la aplicación satelital, ¿no? Para decir, bueno, por ejemplo, yo voy a instalar un sistema fotovoltaico en este lugar, bueno, entonces empiezo a tomar imágenes en la cual me dice Disculpe, 8 de es la como las mañana, cámaras, ¿no? Que uno lo controla de esa forma. es como una cámara, tal cual, exactamente. Lo cual vos podés poner a diferentes horas del día y podés ver incluso si tenés o no proyecciones de sombras. ¿Está bien? Eso obviamente que se Seguramente hay una. establece. Hay aplicaciones justamente para esos tipos de seguimiento, como bien decías vos, lo cual se Claro. utiliza, ¿sí? Se utiliza y se usa, es una herramienta más, obviamente, ¿no? Sí, Es eso sería una buenísimo. herramienta. Así no tenés que ir 56 kilómetros cada rato. Claro, eso sería buenísimo porque realmente no tenemos que andar viajando, volviendo. Y después cuando llegas Claro. encima, como te digo, lo peor es que nada, no pasó absolutamente nada. Realmente todo funciona, pero bueno, son cosas del Gajes del oficio, oficio. ¿no? Bueno, son gajes del oficio. Cada uno de nosotros sabemos a lo que estamos hablando específicamente, cada cual con su oficio. Pero bueno, son cosas con las que nos podemos encontrar, ¿bien? Eh, les propongo lo siguiente, yo ahora voy a compartir nuevamente la clase de inversores. La clase siguiente vamos a trabajar con cálculos, está bien, yo por eso les digo, entiendo que en la semana se complica mucho a veces poder sentarnos a hacer algún tipo de actividad. Entonces prefiero que por ahí lo hagamos directamente todos en clase y que todas las consultas que surjan las resolvemos ya directamente, ¿les parece? Me parece, profe. Porque yo no voy a hacer cálculos, Sí, seguro, porque voy a trabajar y no voy a tener Por eso, tiempo para eso. Fabio, también. también. Bien, bien. Está por el tema del laburo, todo, pues, está bien. El tema de los cálculos, pero no por tiempo. Explican los Por el cálculos tiempo, Marcelo, exactamente, tal cual. Sí, señor. por tiempo. También creo que habías Aparte es hablado mejor algo, me trabajar parece, todos juntos en clase. en clase, Y si, obvio. si podría pasar la clase número 4 la número en WhatsApp, por favor. Creo que no las Sí, tengo. ahora lo que voy a hacer, porque me pidieron también clases. Así que si ustedes tienen clases repetidas, les van a llegar, porque hay compañeros, compañeras que se sumaron recién al grupo de WhatsApp y no tienen las clases. Así que lo que voy a hacer es compartir las clases que ya estuvimos trabajando. Si ya tienen las clases, las borran, obviamente no pasa nada.
pero hay compañeros y compañeras que recién estamos incorporados, así que necesitan las clases, ¿sí? Yo voy a subir la clase de la 1 a la 11, voy a subir el tema de ya lo teníamos, el tema de la orientación del panel solar, pero vamos a trabajar específicamente la próxima semana con dimensionamiento del sistema solar. Así que la semana que viene, lápiz, papel, calculadora, lo que tengan a mano, para hacer ejercicios en clase directamente, ¿está bien? ¿Les parece bien? Sí, 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 Así que perfecto. bueno, sí. muy bien. Entonces, nada, ya ahora subo las clases, mejor dicho, perdón. Les subo si quieren el video ese de el panel solar, porque Carlos no pudiste ver, por ejemplo. ¿Está bien? Y así podemos tenerlo como a modo de información, por lo menos para que tengamos en cuenta, por ejemplo, que tenemos dos tensiones. ¿Por qué tenemos dos tensiones en el sistema solar, en el panel solar? ¿Y por qué tenemos dos tipos de corriente en realidad, no? Bueno, justamente es porque trabajamos con circuito abierto o circuito cerrado. Un circuito abierto es cuando no hay consumo. Un circuito cerrado es cuando le agregamos un consumo y vemos que la tensión, el voltaje, disminuye, ¿no? Todos los videos, exactamente, sí señor, cómo no. Vamos a compartirlo ahora después. Yo les comparto también una página que nada, que es un link de un Facebook, que es mío, obviamente, en el cual ahí están los trabajos que yo voy realizando, etcétera, y pueden tranquilamente poder entrar y chequear y ver los trabajos realizados, que son muchos a veces los que compartimos en la clase, ¿bien? Bueno, grupo, nada, hemos llegado hasta el final, se pasaron volando las 2 horitas, rapidísimo, Vale, así que profe. los espero el De 10 la próximo clase, muy día bien. De 10, de jueves. 10. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Los espero nuevamente el día jueves, otra vez, a hacer ejercicios entre todos, ¿está bien? Así Dale, sacamos y profe. despejamos un montón de tipo de dudas y consultas. ¿Les parece, Sí, grupo? profe. Así que bueno, Parece desde acá les perfecto. mando un abrazo grande a todos. Muchas Gracias, gracias por haber igualmente, profe. estado. Nos Gracias encontramos el igualmente. Nos próximo vemos. día jueves. Gracias, Buen fin grupo de también, todo semana. bien. Llega el Sí, buen trabajador fin de el semana. domingo, el Y a sábado. cuidarse. Ah, me Y a estaba olvidando el cuidarse, día. señores. Feliz día Y para a todos, para el grupo, cuidarse. para todos, profe, para todos. Carlos, Buen día para todos. me sumo a eso de vuelta, a cuidarse mucho. A Abrazo cuidarse grande, mucho. grupo. Hasta luego. Buena Otro, semana. profe. Seguramente, hasta luego. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, chau.